Número 6. Nombre del plan con el cual Francisco I. Madero enarboló el lema sufragio efectivo, no reelección. Con el plan de San Luis. El plan de San Luis lo hizo Francisco I. Madero en San Luis Potosí cuando andaba haciendo proselitismo. Se recuerdan que lo metieron a la cárcel. Y él se escapa, se va a Estados Unidos. El sufragio efectivo no reelección lo maneja por el fraude que le hizo el general Porfirio Díaz. Y desde Estados Unidos lanza el plan de San Luis, donde convoca a levantarse en armas a todo el pueblo y dice que van a levantarse en armas el domingo 20 de noviembre a las 4 de la tarde. Y así exactamente, dicen que es el único movimiento armado que ha tenido fecha, hora y día, sí. La número 7, nombre que adoptó el PNR en 1939, al asumir un contenido más democrático y popular. El PNR es el partido que crea Plutarco Elías Calles, Partido Nacional Revolucionario, y en 1939 está de presidente el general Lázaro Cárdenas, y le va a cambiar el nombre como Partido de la Revolución Mexicana. ¿Ok? Por eso los priistas se quieren adjudicar la revolución. Ellos no lo hicieron, pero se la adjudican, ¿sí? Presidente que creó el ejido colectivo, sin ninguna duda, el general Lázaro Cárdenas, y que es el reparto de tierras más importante de todos los tiempos. La número 9. El gobierno económico neoliberal se inició con el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. Cuando recuerden que México, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional hacen préstamos a México y crean ellos mismos una crisis, suben los intereses porque pues el préstamo fue en dólares y le dicen a México que pues ya debes mucho. Hay una pobreza, no hay crecimiento económico, entonces vas a hacer lo que nosotros digamos, y es cuando se va a iniciar el neoliberalismo. Vamos a renegociar la deuda, pero vas a tener que hacer lo que nosotros te digamos, que es privatiza tus recursos, reduce el gasto público, pero quítale educación, quítale a la salud y privatiza todo, ¿sí? Desde 1982 inicia la política neoliberal que ha traído una serie de pobres en México, y no nomás en México, en todos los países donde se llevó a cabo el neoliberalismo sucedió lo mismo. La número 10, un crecimiento económico sostenido de más del 6% anual y la construcción de infraestructura fueron hechos que entre 1952 y 1970 se conocieron como milagro mexicano. Recuerden que ya México tiene todo puesto, ¿no? Tenemos ya se hizo la expropiación petrolera, ya se impulsó la educación en México, se impulsa la infraestructura, está Manuel Ávila Camacho y se estalla la Segunda Guerra Mundial y México empieza a hacer grandes exportaciones y en México empieza a tener del 6 al 8% anual. Se cree que si en México se hubiese seguido creciendo ese ritmo, en la actualidad no habría pobres. La número 11 dice: el partido de la conquista militar culminó al morir el último tlatoani México Tenochtitlan llamado Cuauhtémoc. Él fue el último tlatoani. La número 12 dice: el hecho que sirvió de pretexto a Napoleón III para invadir México fue la suspensión del pago de la deuda pública. México estaba en constantes deudas, vean que no ha tenido paz, más que después de la revolución pues hubo una especie de paz social, entre comillas, pero antes no, y entonces México le debe, pues está la guerra civil, ¿no? En Juárez con Félix Zuloaga, está toda esa gente, la guerra de reforma. México le debe a Inglaterra, le debe a Francia y le debe a España. Ellos desembarcan en Veracruz y acuérdense que manda Manuel Doblado a que renegocie la deuda,
les dice, sí vamos a pagar, pero estamos en una guerra civil. Entonces firman papeles y se aleja a Inglaterra, se va a España, pero Francia aprovecha y hace la invasión. Entonces vamos a ver lo de la batalla de Puebla, etcétera, etcétera, ¿sí? La número 13, la entrevista que Porfirio Díaz concedió al periodista James Cleman sirvió para alentar la creación de partidos y movimientos de oposición. Acuérdense de esa entrevista donde le dice Díaz que México ya está preparado para la democracia y que él se va a retirar. Se entusiasman muchos, entre ellos Francisco I. Madero, y los partidos políticos que se van a crear es el Partido Antirreeleccionista, impulsado por Francisco I. Madero, el Partido Liberal, que fue creado por los Flores Magón y Camilo Arriaga, entre otros intelectuales, y el Partido Reyista, que acuérdense que era un militar que pues entusiasma y él también quiere hacer un partido político porque Díaz de alguna manera no gobernó con los militares, a pesar de él ser militar, él gobierna con un grupo de intelectuales a los que se hacían llamar los científicos. Esa recuérdenla, porque puede ser pregunta de examen. La 14 dice, el Partido Antirreeleccionista, la Decena Trágica, el Plan de San Luis, los tratados de Ciudad Juárez, el sufragio efectivo, la sucesión presidencial de 1910 y el Partido Reyista se asocian a... Fíjense que aquí todos son al movimiento maderista, a excepción del Partido Reyista. Entonces todo esto se asocia más bien al régimen porfirista, porque la Decena Trágica es del régimen de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz ya no está en el poder, pero Victoriano Huerta mata a Francisco I. Madero. El Partido Antirreeleccionista sí lo hace Francisco I. Madero, y el Plan de San Luis. Los tratados de Ciudad Juárez los firma Francisco I. Madero y Porfirio Díaz, donde ya va a haber paz y Porfirio Díaz renuncia al poder que él mismo se había adjudicado. El sufragio efectivo era lo que decía, lo que proponía Francisco I. Madero, y la sucesión presidencial, pero el Partido Reyista y la Decena Trágica son del régimen porfirista. Yo aquí había puesto esta, pero no, es esta, muchachos, ¿sí? La 15, ¿a qué presidente se le conoce por mantener su poder durante el maximato? Fue Plutarco Elías Calles. ¿Por qué? Porque Plutarco Elías Calles es el que crea el partido político, lo que ahora es el PRI. Y Plutarco Elías Calles dice que ya es tiempo de que se acabe el caudillismo y va a empezar las instituciones, crea el partido político y como consecuencia él mueve los hilos del partido. Entonces sus sucesores va a ser Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, pero quien mandaba era Plutarco Elías Calles. A esa época se le llamó el maximato porque decían que Plutarco Elías Calles era el jefe máximo. Sí, ellos no gobernaban, era el que gobernaba, era Plutarco Elías Calles, y ellos daban la cara. Cuando continúa sucediendo esto hasta que después de Abelardo L. Rodríguez llega el general Lázaro Cárdenas, y Lázaro Cárdenas no lo permite y expulsa de México a Plutarco Elías Calles. La 16 dice, ante las constantes dificultades de Ferrocarriles Nacionales, el presidente Lázaro Cárdenas tomó la decisión de entregar la administración a los trabajadores. Los ferrocarrileros, su líder sindical Demetrio Vallejo, que después lo matan, pero ya otras administraciones. La 16 dice, la oposición de México ante la Segunda Guerra Mundial fue romper relaciones con las potencias del eje. ¿Quiénes eran las potencias del eje? Alemania, Italia y Japón. ¿Por qué rompe relaciones? Porque los alemanes hunden un buquetanque de petróleo mexicano accidentalmente, y rompe relaciones México y les declara la guerra y manda al escuadrón 201. La número 17.
Al crecimiento económico logrado en el país después de la Segunda Guerra Mundial se le conoce como el milagro mexicano, lo que estábamos comentando hace rato. Por eso dice después de la Segunda Guerra Mundial, porque ya México tenía muchos ingresos. Estábamos exportando bastante. La 17, son instituciones científicas y culturales del siglo XVIII en la Nueva España, es la Academia de San Carlos y el Colegio de Minería. Estos es la Academia de San Carlos es el antiguo Colegio de Arquitectos y el Colegio de Minería es la antigua Escuela de Ingenieros. Hasta la fecha pertenecen a la UNAM, pero ahora ahí sirve para coloquios, para conferencias, para ferias del libro, ferias culturales, etcétera. Aquí dice Bellas Artes, no, pues Bellas Artes fue del Porfiriato. El Museo de Historia Natural, pues fue durante el Milagro Mexicano. El Colegio de San Ildefonso, pues sí, pero el Hospital de Jesús no. San José de la Universidad de México, no, ninguna de esas. Es Academia de San Carlos y el Colegio de Minería. La 18. A Morelos se le conoce como ideólogo de la independencia por la publicación de Sentimientos de la Nación y la Constitución de Apatzingán. Acuérdense que Morelos hace un congreso constituyente y ahí mismo se va a escribir la Constitución de Apatzingán, que es la primera constitución del México independiente, pero nunca entra en vigor, ¿sí? Y a él escribe Sentimientos de la Nación, por eso se le da el sobrenombre de el siervo de la nación. La 19. Una de las consecuencias de la guerra contra Estados Unidos de América fue la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Cuando está Antonio López de Santana, pues los Estados Unidos quieren más territorio, ya está Texas, ya se anexaron Texas, porque Texas, acuérdense que logra su independencia y después se anexa a los gringos. Pues ya tienen petróleo, tienen piedras preciosas, es una zona muy próspera, ¿no? Y quieren más. Cuando nos invaden, atrapan a Santana y lo obligan a firmar los tratados Guadalupe Hidalgo, donde México le va a ceder todos los territorios de lo que ahorita es Utah, Arizona, California, Nuevo México, ¿sí? Se da con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Esta no la ponemos porque esta es repetida. 21. La tienda de Raya, el periódico Regeneración, la entrevista a Díaz Kliman, la huelga de Cananea y el partido antirreeleccionista son hechos que hacen referencia a los movimientos de oposición a Díaz. La tienda de Raya, ¿se acuerdan que habíamos visto que a la clase trabajadora los tenían sometidos, donde como no sabían leer y escribir se les anotaban rayitas, por eso se llamaban tiendas de raya, donde el campesino siempre estaba endeudado con el patrón, siempre le debía, ¿sí? El periódico Regeneración es el que lanzan los hermanos Flores Magón para hacer cuando hacían críticas a Porfirio Díaz. Y la entrevista a Díaz Kliman ya la vimos hace rato. La huelga de Cananea, acuérdense que es la huelga de los mineros y que los masacran. Y el partido antirreeleccionista es el partido que crea Francisco I. Madero, y por eso dice, son hechos que hacen referencia a los movimientos de oposición a Díaz, la huelga de Cananea y la de los mártires de Río Blanco en Veracruz, acuérdense de eso, porque pues era mucha gente que alaba a Porfirio Díaz, pero pues la gente que tenía dinero, y era a costa del sufrimiento del pueblo mexicano. El plan de Ayala fijaba la oposición política y agraria de los zapatistas. El plan de Ayala lo lanza Emiliano Zapata, porque ellos participan en la revolución apoyando primero a Francisco I. Madero, pero ellos quieren que se haga la reforma agraria. Como llega al poder Francisco I. Madero y no lo hace rápido, porque él era muy institucionalista, entonces era muy metódico para todo y no lo hace rápido, y les dice, ya le pongan las armas porque pues ya estoy en el poder, ya se va a lograr hacer todo esto, pero
Zapata dice no nos has entregado la tierra, nos fallaste, y lanza el plan de Ayala, con el cual desconoce como presidente a Francisco I. Madero. La 23, una de las obras más destacadas del gobierno del general Lázaro Cárdenas fue la creación del ejido colectivo, que ya habíamos visto hace rato, el reparto agrario más importante de todos los tiempos, que después vamos a ver que se termina con las políticas neoliberales con Carlos Salinas de Gortari. La 24, la principal actividad económica de los pueblos de Mesoamérica fue la agricultura. Acontecimientos importantes de la independencia ocurridos en Guadalajara fue la abolición de la esclavitud y la publicación del Despertador Americano. La abolición de la esclavitud la lanza el cura Hidalgo. En ese momento está en Guadalajara, Jalisco, y empieza a publicar un diario que se llamaba El Despertador Americano, que era para que la gente tomara conciencia de lo que estaba pasando en la Nueva España, pero desgraciadamente la mayoría de la población era analfabeta, entonces pues solamente la gente que sabía leer, pues en ocasiones leían en las plazas públicas, para que la gente estuviera informada, pero este periódico, este diario, solamente salieron 11 publicaciones y ya no volvió a salir, y se desata el movimiento armado. La 26, se enumera en el orden que corresponde las etapas de la organización de la independencia de la Nueva España. Esta parte está hablando de la etapa de la segunda etapa del movimiento de independencia. La primera es con el cura Hidalgo, con el grito de Dolores. La segunda es cuando ya matan a esos líderes y la encabeza el siguiente movimiento, la siguiente etapa, José María Morelos y Pavón. Y la tercera etapa, cuando ya matan a Morelos, la va a continuar y la va a consumar Vicente Guerrero. Aquí me está hablando creación de la Junta de Zitácuaro, instalación del Congreso de Chilpancingo, primera campaña de Morelos y redacción de la Constitución de Apatzingán. Esta, la primera, que es pues la primera campaña de Morelos, porque todo lo demás lo hizo Morelos, pero primero organiza la primera campaña. Después va a ser la creación de la Junta de Zitácuaro. Después instalación del Congreso de Chilpancingo, que es donde se van a crear la nueva Constitución y sentimientos de la nación. Y al final sería redacción de la Constitución de Apatzingán, que ya mencionamos en un punto más arriba. 28. La 27 dice, consecuencia de la revolución de Ayutla fue la caída de la dictadura de Santana. La revolución de Ayutla, cuando está Santana en el poder por 11ª ocasión, que pues bueno, no fue tanto tiempo, porque ya en suma pues dio un poquito menos de los 6 años. Santana pierde piso, empieza a gobernar de manera dictatorial. Ya se murió su padrino, que era Lucas Alamán, que era un conservador burgués. Entonces deshace el Congreso, empieza a gobernar de manera dictatorial, ya firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, ya perdimos Texas, entonces hay mucha inconformidad, hay pobreza, él sigue gastando. Y Juan Álvarez, que era gobernador de Sonora o de Sinaloa, por ahí así, y Ignacio Comonfort, que era de las Fuerzas Armadas, crean el plan de Ayutla para derrocar a Santana. Logran derrocar a Santana con el plan de Ayutla y Juan Álvarez queda como presidente provisional, se lleva a elecciones y queda como presidente Ignacio Comonfort. Después Ignacio Comonfort le da como miedo gobernar con las leyes de reforma, porque pues la gente no quiere, la gente conservadora no quiere que las cosas cambien, y él mejor se va, renuncia y se va a vivir a Estados Unidos. En ese momento la ley decía que cuando no había presidente, quien fungía
como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, iba a ser presidente de la República por ese vacío de poder, y en ese momento es Benito Juárez el que está de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y como consecuencia queda como presidente de la República durante la revolución, después de la Revolución de Ayutla. La invasión tripartita a nuestro país fue propiciada por la suspensión del pago de la deuda externa. Invasión tripartita era la que mencionábamos hace rato, tripartita de tres patrias, que era Inglaterra, España y Francia, y acuérdense que nos invaden, pero lo que comentábamos hace rato, que se renegocia esa deuda de que sí se va a pagar, pero es cuando Francia nos invade. Después continuamos con la 29, a quien hacen referencia a las siguientes afirmaciones. Dice, apoyó el Plan de Guadalupe encargándose del Ejército del Noroeste. Acuérdense, ¿qué fue el Plan de Guadalupe? El Plan de Guadalupe es el plan que lanza Venustiano Carranza en contra de Victoriano Huerta, porque Victoriano Huerta le hace golpe de estado a Francisco I. Madero y lo asesina en la Decena Trágica. Y cambia las leyes a su manera para que todo sea legal, y él usurpa el poder, es un usurpador. Venustiano Carranza lo desconoce con el Plan de Guadalupe y lo quitan, ¿sí? Dice, pero quien en ese momento estaba al frente del Ejército del Noroeste era Álvaro Obregón. Dice, durante su mandato se creó la Secretaría de Educación Pública. ¿Se acuerdan que en el gobierno de Álvaro Obregón se inicia la SEP, y al frente el primer ministro de Educación era José Vasconcelos, que era un intelectual? Después de ser electo presidente por segunda ocasión, fue asesinado en el restaurante La Bombilla. Álvaro Obregón. ¿Se acuerdan que les dije que primero es presidente Álvaro Obregón, es cuando se crea la SEP, etcétera, etcétera? Continúa en el mandato, lo cubre Plutarco Elías Calles, que era compadre de Álvaro Obregón. ¿Se acuerdan de la Guerra Cristera, etcétera, etcétera? Entonces, Álvaro Obregón va a reelegirse a pesar de que ya estaba lo que manejaba Madero de sufragio efectivo no reelección, pues aquí les valió y se va a volver a reelegir. Pero se acuerdan que lo matan en el restaurante La Bombilla, en San Ángel, donde actualmente está el monumento a Álvaro Obregón. La número 30, hecho que ocurrió en el gobierno de Manuel Ávila Camacho, lo que manejamos en el otro punto, pero vean cómo el planteamiento es diferente, pero ustedes tienen que pensarle bien para que la contesten bien. Dice, la declaración de guerra al eje Tokio, Roma, Berlín, que vendría siendo Japón, Italia y Alemania. Por lo que les comentaba hace rato, de haber hundido un barco petrolero. Muchas gracias, estudien mucho. Este cuestionario les va a servir a los que hagan segunda vuelta a UNAM, primera vuelta a Universidad Metropolitana y primera vuelta Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Que les vaya muy bien, muchachos. La número 1. ¿Cuál fue la actividad económica que más promovió la corona española? La minería. Es en la Nueva España. ¿Va? Dice la 2. Hechos que se presentaron durante la primera década del siglo XIX. Primera década del siglo XIX, 1800. Dice, se agudizaron las diferencias entre peninsulares y criollos. La Nueva España manda a traer a la Nueva España peninsulares porque no tenía confianza en los criollos. Peninsulares son los españoles que nacieron en la península ibérica, o sea, en España, y los criollos, acuérdense que eran los hijos de españoles nacidos en México, que sí tenían privilegios, pero no tantos como los peninsulares. Y pues el movimiento de independencia fue un movimiento meramente criollo, a excepción del generalísimo José María Morelos y Pavón y Vicente Guerrero, que eran mulatos, pero de ahí en fuera todos los demás eran criollos. La 2 dice, se generó un sentimiento americanista y nacionalista entre criollos y miembros del bajo clero. Ya está las ideas de la Ilustración,
ya se dio la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, ya se dieron cuenta que sí se puede independizar de la corona, y está la Revolución Francesa. Y se crearon expectativas independentistas ante la invasión napoleónica. Entonces es la 1, la 2 y la 4, es la B. Dice la 3. Primer conflicto de con Estados Unidos durante el gobierno de Santana es la Guerra de Texas. Dice, la Guerra de los Pasteles fue con Francia. Bueno, el primer conflicto con Estados Unidos, recuerden que México le dio permiso a algunos pioneros a quedarse en Texas. Era muy grande el territorio, muchas zonas despobladas. Los tejanos tienen esclavos. En México se dice que desde que proclamó el cura Hidalgo la abolición de la esclavitud, cualquier persona que tocara territorio nacional automáticamente era libre. Cuando Santana está en el poder, que se aloca todo y deshace el Congreso, empieza a gobernar de manera dictatorial, ya se perdieron los terrenos, la gente ya no lo quiere. Entonces dice que se va a gobernar de una manera centralista, ya no federalista. Entonces los tejanos se enojan porque, pues, si se hace centralista, ya va a quedar abolida la esclavitud, y a ellos no les conviene porque ellos tienen esclavos. Y es cuando se da la Guerra de Texas. Ellos logran su independencia con los tratados de Velasco que firma Antonio López de Santana. Después ya Texas, cuando se es independiente, apoyado por Estados Unidos, ya después Estados Unidos se lo adjudica, y pues sí, Estados Unidos es lo que es en gran parte, es por esos territorios, ¿no? Donde está el petróleo, el oro, etcétera. Durante el gobierno del presidente Juárez, realizó cambios en las leyes y en la Constitución con la finalidad de hacer de México una nación moderna política y económicamente, porque en ese momento en Europa pues ya está bien definido dónde es la iglesia, cuáles son sus facultades del Estado, y es completamente uno independiente del otro. Pero en este caso la iglesia tiene en sus manos todo, y con las leyes de reforma durante el gobierno de Juárez es cuando se logra separar a la iglesia del Estado. La número 5, el Círculo Liberal, organizado por Camilo Arriaga en 1901, tuvo como finalidad. Vamos a ver primero quién fue Camilo Arriaga. Camilo Arriaga fue hijo de Ponciano Arriaga, que era una persona del gabinete de Díaz. Manda a su hijo Camilo a estudiar a Europa, y Camilo llega con ideas liberales y se une al Círculo Liberal de los hermanos Flores Magón, y tienen como finalidad fundar un movimiento de oposición a la dictadura de Díaz, y es cuando forman el Círculo Liberal.